sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es un placer para mí saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestro programa semanal de estudio bíblico titulado Un mensaje para ti. Programa desde el cual estamos estudiando juntos la palabra de Dios. Más exactamente estamos haciendo un estudio expositivo de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. La primera que se escribió de las que se conocen como mayores, que son Primera, Segunda de Corintios y Romanos, escrita en el año 55 después de Cristo por Pablo en su tercer viaje misionero desde Éfeso y fundada aproximadamente unos 4 o 5 años antes por el propio apóstol. Hoy vamos a introducirnos al capítulo 2 de esta carta y seguiremos aprovechando nuestro tiempo y seguiremos tratando de ser fieles a una buena exégesis, que es, como digo, tratar de extraer y de presentar el significado del contexto y de los textos que son objeto de nuestro estudio y de nuestra lectura en este día. Dice así la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, entre los versículos 1 y 5, dice así: así que, hermanos, que cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bueno, rogamos que Dios bendiga su palabra y que podamos, evidentemente, ser fieles a lo que en ella está escrito y a la vez a la propia intención del autor en su origen. Como hemos dicho, estamos ya metidos en el cuerpo epistolar de esta carta y estamos viendo cómo el apóstol ya está enfatizando, está introduciendo con más claridad la idea que él tiene para poder contradecir y a la vez contrarrestar las maneras sofistas, superficiales, las maneras jactanciosas, donde los argumentos humanos evidentemente prevalecían en detrimento de la verdad de Dios, de la sabiduría de Dios, de la palabra de la cruz. Como hemos visto, Pablo está mostrando claramente que el argumento principal, el foco principal de su predicación es la palabra de la cruz, es Cristo mismo. Es aquel en quien la gracia del Padre hizo posible que nosotros estuviéramos en Él y que a la vez Él fuera hecho por nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, aceptando y comprendiendo
y evidentemente habitando en el espíritu de la comprensión, en esta verdad, no nos jactemos, sino que realmente el que se gloríese en el Señor. Pablo está teniendo que avanzar con demasiados obstáculos. Por un lado, el pensamiento judaico, sí. Sabemos que cuando llegó a Corinto, el primer lugar donde él predicó, evidentemente, fue en una sinagoga judía. Este orden Pablo siempre lo tenía muy claro en su ministerio, al judío primeramente y después al griego. Pero también vemos que esta carta principalmente está dirigida a una iglesia gentil, cuyo pueblo y cuyos creyentes y cuyos miembros principalmente son gentiles. Por lo tanto, Pablo está cumpliendo en una forma perfecta y equilibrada la razón, el propósito, el desarrollo de su propio ministerio, que como él bien nos enseña, él es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él está mostrando que esta obra de Cristo, que esta palabra de la cruz, que esta sabiduría de Dios es un tropiezo, es un escándalo para los judíos y evidentemente es una locura, es una necedad para los gentiles. Pero evidentemente para Pablo y para todos aquellos que habían recibido el testimonio de Dios, la palabra de la cruz, el evangelio de la salvación, era poder de Dios. Un poder de Dios que actuaba en una forma constante y experimentada día a día, evidentemente, hasta esa esperanza en el día de Jesucristo, en el cual, una vez más, seríamos presentados como hombres y mujeres confirmados e irreprensibles, evidentemente, en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en el día de nuestro Señor Jesucristo. Él fundamenta esta declaración en la propia fidelidad de Dios, quien nos estableció y nos llamó a la comunión filial con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Bueno, ahora Pablo está trayendo a memoria el momento en el que él tuvo un encuentro con estos creyentes. Dice claramente que cuando fui a vosotros, o sea, cuando estuve entre vosotros, aquí tenemos evidentemente algo que nos está hablando acerca de posiblemente del tiempo en cuanto a la estancia. El tiempo que Pablo dedicó a esta iglesia y que en ese tiempo en el cual él dedicó este tiempo a la iglesia, no quiso hablar otra cosa. Él se propuso no saber otra cosa que Cristo y este crucificado. Bueno, esto no significa que él dejó de lado, evidentemente, todos los demás aspectos de la doctrina, del misterio, de la fe bíblica, evidentemente porque son necesarios. Sencillamente, él presenta esto como el punto principal. Como hemos dicho, él tuvo en el Evangelio, con este Mesías crucificado, evidentemente, su principal foco y pasión mientras estuvo entre ellos. Hay comentaristas que dicen que esta manera de expresar de Pablo aquí a esta iglesia posiblemente pudiera tener una relación, en mi opinión, no es la que yo contemplo en cuanto a la propia experiencia de Pablo en Atenas, como si realmente en Atenas Pablo hubiera tenido un fracaso porque posiblemente la estrategia que él siguió a la hora de presentar el Evangelio fuera otra. Por lo tanto, aquí en Corinto, pues él está usando otro modo de presentar y de traer. Evidentemente la expresión me propuse, que está como mostrando que realmente no quiso desarrollar esa manera anterior. Bueno, la palabra propuse también puede tener un significado como rehusé, pero entendemos que en realidad lo que él está diciendo es que él lo que se propuso es sencillamente centrar
fundamentar su predicación en el Evangelio. Por lo tanto, vemos que en la historia, en la propia vida, en lo que en las epístolas podemos ver en el propio libro de los Hechos escrito por Lucas, referente o relativo a Pablo, Pablo no cambia su estrategia. Él siempre sigue, evidentemente, la misma actitud y la misma praxis en cuanto a lo que es su propósito. Tenemos en el capítulo 3 de la epístola a los Gálatas, en el versículo 1, donde él dice claramente: ¿quién os ha fascinado a vosotros, Gálatas insensatos? Dice, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Aquí perfectamente está diciendo lo mismo. O sea, está enseñando que él, a la iglesia de Galacia, se propuso lo mismo que con la iglesia de Corinto: presentar a Cristo y a este crucificado. Como hemos dicho, en el propio relato de su llegada a Corinto, que Lucas nos lo presenta en el capítulo 18, a partir de ahí del versículo 1, ahí podemos ver que el propio apóstol, su predicación comienza en la sinagoga de los judíos y, evidentemente, estableciendo y predicando a Cristo y a este crucificado. Entonces vemos que para Pablo no hay un cambio de estrategia, no hay otra manera, como si hubiera un anterior fracaso. Evidentemente Pablo pudo experimentar muchos momentos de dificultad. Con su propia relación con esta iglesia, es un momento de mucha dificultad, pero él sabe que evidentemente el fracaso no está relacionado con el Cristo crucificado, sino con la forma en la que se recibe esta verdad y evidentemente en cómo después se presenta a otros. Por lo tanto, esto es algo que debe de ser contemplado, atendido y evidentemente reflexionado en cuanto a lo que aquí es la intención del apóstol. Bueno, cuando estamos viendo este primer versículo de este capítulo 2, podemos ver, ¿no?, que en el fondo el apóstol está presentando una predicación sencilla pero profunda, no con una sabiduría o excelencia de palabras en un espíritu jactancioso, sino en una profundidad sencilla y evidentemente amparado y respaldado por la propia gracia de Dios, exento de artimañas oratorias, sí, que traen confusión, de sutiles sugestiones filosóficas, sin ambigüedades teológicas, ni nada misterioso u oculto, sino les había dado íntegramente el testimonio de Dios. Pudimos recordar en el último programa que en su despedida en Mileto vemos que el apóstol se siente satisfecho ante los ancianos de Éfeso de que realmente él no rehusó enseñar todo el consejo de Dios, o sea, todo el contenido de la palabra. Por supuesto, todo el contenido del Evangelio de Jesucristo. Bueno, estamos observando la importancia, el contraste. Hemos visto que la palabra testimonio, que aparece en Reina Valera, en otros manuscritos es sustituida por misterio. Tanto el término martureo, que es testimonio, como el término misterión, que es misterio, es usada en diferentes manuscritos. Bueno, para algunos la palabra es misterio, para otros el término es testimonio, pero una u otra nos dirigen al Evangelio de Jesucristo, como hemos enseñado en el último programa. Ahora me gustaría que pudiéramos hacer un poco de énfasis en el versículo 3. Me gusta cómo el apóstol aquí está reconociendo la experiencia, la actitud, lo que realmente él mostraba a través de su presencia y su explicación. Dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Bueno, cuando estamos hablando de esta
este término debilidad, de este término temor y de este término temblor, deberíamos de hacer una mirada introspectiva hacia nosotros mismos, y a la vez deberíamos de tener una mirada hacia nuestro alrededor, hacia el cristianismo contemporáneo que hoy estamos observando, los predicadores que en muchos casos se muestran y se presentan a través de manifestaciones más del lado de palabras de excelencia o de palabras persuasivas, sino en contra y evidentemente de una manera temblorosa, débil y temerosa. Bueno, no sabemos muy bien a lo que Pablo se refería, pero podemos hacernos una idea valorando más textos para poder entender lo que realmente aquí se nos está enseñando. La palabra debilidad está relacionada con enfermedad. La palabra temor es el término phobos, que realmente representa un temor hacia lo que realmente él quería presentar, sus resultados. O sea, era un hombre que realmente tenía una presión interior. También la palabra temblor, evidentemente, también expresa algo bastante significativo, ¿no? De hecho, podemos ver cómo en la Septuaginta, por ejemplo en Isaías 19:16, nos enseña esto. Dice: en aquel día los egipcios serán como las mujeres, temblarán y estarán aterrados ante la mano alzada que el Señor de los ejércitos agitará contra ellos. Bueno, sabemos que la Septuaginta es el Antiguo Testamento traducido al griego. Bueno, pues en este texto de Isaías está usando exactamente las mismas palabras que usa el apóstol en este contexto de Corintios. También en Éxodo 15:16 se nos enseña algo similar. Dice así: terror y espanto cae sobre ellos por la grandeza de tu brazo, quedan inmóviles como piedra hasta que tu pueblo pasa, hasta que pasa el pueblo que tú has comprado. Por lo tanto, aquí vemos esta expresión en relación a la sensación del corazón, tanto en las palabras de Isaías como en las palabras de Moisés en el libro de Éxodo, relativo a estos pueblos de los cuales se nos está hablando aquí. Principalmente aquí está hablando del terror que los seres humanos, especialmente los enemigos, han de sentir en la presencia de Dios y de su actividad en el mundo. Como hemos dicho, Pablo realmente usa muchas veces esta expresión. 2 de Corintios 7:15, Filipenses 2:12, Efesios 6:5, nos presenta esta combinación de palabras. Pero a la vez tenemos que poder comprender qué es lo que Pablo quería decirnos en cuanto a lo que él está sintiendo. Claro que él no creo que esté comparándose con una persona enemiga de Dios. Sencillamente estamos presentando que estos términos se nos presentan con absoluta claridad y en relación, como hemos dicho, especialmente en el Antiguo Testamento, con aquellos hombres o aquellas naciones o aquellas actitudes que contradicen y que se comportan y que en cierta manera se posicionan como enfrentadas como enemigos de Dios. Bueno, yo creo que lo que aquí el apóstol nos está enseñando es, en cierta manera, una relación entre lo que es la predicación del Evangelio y sus propias debilidades personales. Bueno, Colosenses 1:24 nos enseña algo bastante interesante en la carta que el apóstol escribe a la iglesia de Colosas, en estas iglesias o estas epístolas que se conocen como carcelarias. Dice: ahora me alegro
de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la Iglesia. Bueno, aquí el apóstol no está diciéndonos que él está completando nada que pueda faltar en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esa obra es consumada y es perfecta, es acabada, es suficiente y es poderosa, evidentemente, para transformar las vidas. Como hemos dicho, para llegar a una ciudad como Corinto, depravada y llena de pecado por doquier, y llenarla de creyentes. Siempre recordamos ese avivamiento habido en Londres en los tiempos en los que predicó Spurgeon, Whitefield, Wesley, en los tiempos donde se inició ese movimiento, el ejército de salvación que realmente caminaba por las calles, patrullaba las calles predicando el Evangelio. Y sabemos perfectamente que en ese tiempo las tabernas se cerraron porque las iglesias se llenaron de personas transformadas por el poder de Cristo. Por lo tanto, aquí el apóstol no creo que esté hablándonos de que él está perfeccionando, completando lo que Cristo hizo en la cruz. No, él lo que está presentando es que realmente en su experiencia, en su debilidad, que se corresponde perfectamente con lo que es la propia esencia del Evangelio en cuanto a ese Mesías débil, incluso cuando realmente presenta en el verso 25 eso insensato de Dios que es más sabio y lo débil de Dios que es más fuerte que los hombres, en relación a la propia opinión o criterio que los hombres tienen de la presentación del Mesías crucificado. Evidentemente, esta debilidad es muy cercana a la propia experiencia que el apóstol está sintiendo, pero a la vez está mostrando el poder del Evangelio. Como digo, la obra de Cristo es perfecta, es consumada. No se puede añadir ni quitar, ni en ningún momento el apóstol está tratando de presentar como si él completara algo, pero él en su propia actitud, en su propia experiencia, en el propio acercamiento que él tiene a esta iglesia, en la propia estancia, en el estadio en el que él vive, está mostrando que hay una absoluta y perfecta relación entre su predicación y su propia debilidad, y su propia batalla interior, tanto física como espiritual. Entonces, por eso él nos enseña que él se alegra en los sufrimientos, en todo aquello que a él le causa turbación interior, temor interior, temblor interior, tanto en el lado espiritual como en el lado corporal, porque en la medida en la que él vive y experimenta eso, él siente el gozo de sentir que su vida es un sacrificio de libación. O sea, él está perfectamente viviendo y experimentando lo que él enseña en el capítulo 12 de Romanos, donde dice y ruega a esa iglesia de Roma por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo, su vida, como un sacrificio santo, vivo, agradable a Dios. O sea, una vida derramada y sacrificada en el propio sacrificio de Cristo, en el altar de la cruz, donde nosotros derramamos nuestra vida y donde sabemos que necesitados de que nuestra fe y todas nuestras obras y todas nuestras acciones descansen sobre el perfecto sacrificio y el perfecto ministerio de nuestro Señor hoy resucitado, para ser aceptados y poder tener ese gozo en nuestro corazón, aún en las condiciones más adversas y terribles. Entonces, creo que hay una gran diferencia entre lo que hoy se nos está presentando. A veces podemos ver cómo hay un cristianismo que es poderoso, que está presentado por hombres poderosos, por hombres que no muestran en ningún momento ni debilidad, ni temor, ni temblor, hombres que manejan los escenarios, hombres que manejan, que dominan, que se meten en el bolsillo los sentimientos y las emociones de la gente, pero que realmente no son
expresiones del precioso, profundo Evangelio de Jesucristo. Queridos oyentes, queridos hermanos, amigos que me están escuchando, que Dios nos libre de esta actitud, que Dios nos libre ni por un momento en pensar en que nosotros tenemos una suficiencia. Será vana, será infructuosa, sentiremos tristeza en el final, vacío, porque como digo, el hombre que realmente quiere presentar el Evangelio tiene que tener en esencia el mismo espíritu que el propio Evangelio. Y en ese Evangelio se nos presenta a un Cristo martirizado, torturado, crucificado, muerto, resucitado. Por lo tanto, esta debilidad no debe de ser obviada, porque era el tropiezo de los judíos y era la locura de los gentiles. Pero para nosotros es el poder de Dios inherente, presente y poderoso del Evangelio. Por lo tanto, estamos concluyendo y viendo que aquí lo que el apóstol está presentando no es evidentemente el terror o el temblor que tenían que sentir las naciones desobedientes y enemigas de Dios. Él está usando los mismos términos para enfatizar y para darle un significado poderoso en cuanto a la responsabilidad y en cuanto a lo que él vivía en relación con ese Cristo y ese Cristo crucificado. Las propias debilidades del apóstol servían como una demostración visible de ese mismo mensaje y a la vez autentificaban y a la vez mostraban la autoría y el origen divino de lo que el apóstol Pablo enseñaba. Esto nos lo expresa claramente cuando en la segunda carta a esta misma iglesia, capítulo 4, versículo 7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. En esa misma carta nos enseña en el capítulo 13, en el versículo 4, dice: porque ciertamente Él, Cristo, fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder de Dios, y así también nosotros, débiles en Él. Aquí nos está hablando de la relación esencial que tenemos con el Hijo. O sea, lo que el Hijo fue, lo que el Hijo mostró, lo que el Hijo vivió en toda su experiencia corporal, física y espiritual, es la que nosotros tenemos que vivir como una consecuencia normal y espiritual de la obra de la cruz. Nosotros no somos el Hijo en cuanto a lo que Él es y representa como Hijo eterno y como Hijo de Dios y como Dios mismo. Nosotros no haremos la obra de redención que únicamente Él pudo hacer y llevar a cabo en la cruz, pero nosotros tenemos que ser una expresión, una consecuencia de esta verdad en conducta y en vida expresada, y evidentemente una vida que es obvia y clara en el entorno donde nosotros enseñamos, testificamos y predicamos el Evangelio de Dios. Entonces así también nosotros somos débiles en Él, sin embargo, viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Está hablando exactamente de lo mismo, está diciendo lo mismo. Claramente estuve entre vosotros con debilidad, temor y temblor, y mi palabra y mi predicación fueron con palabras, no fueron con palabras de humana sabiduría, palabras persuasivas, sino con una evidencia. Aquí la palabra demostración solo sale aquí en el Nuevo Testamento, apodixis, que realmente es una prueba inequívoca del Espíritu Santo y del poder de Dios. Y es por eso que el apóstol constantemente se gloría en sus debilidades, en sus enfermedades, no porque él disfrutara de la mala salud, sino porque él relacionaba estas situaciones y las llevaba a una experiencia poderosa en Dios. O sea, realmente, como bien nos enseña, evidentemente, en esta debilidad se manifiesta el poder de Dios, y evidenciaba que el poder era de Dios y no del propio apóstol.
Bueno, estas cosas siempre nos ayudan a comprender más y a animarnos en los momentos en los que a veces parece como que terminamos, ¿no? Bueno, recuerde que cuando nos sentimos rechazados o cuando vemos que nuestras condiciones físicas están pues impidiendo esa plenitud de salud, cuando hay tantos estorbos, recordemos que ahí el poder de Dios puede ser manifestado con mucha claridad y eficiencia, y que podamos decir, como decía el apóstol, le bastó la gracia. Comprendió que el poder se perfecciona en la debilidad, y como bien dice, por tanto, en la versión de las Américas, muy gustosamente me gloriaré, pero más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Entonces ahí es donde podemos complacernos, es donde realmente podemos gozarnos, porque en estas debilidades estamos evidentemente completando lo que falta de los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Qué maravilloso esto que estamos aprendiendo juntos. Entonces, lo que en un principio pudo ser un argumento de tensión y de rechazo entre Pablo y esta Iglesia, en cuanto a su apariencia física, en cuanto a su debilidad corporal, en cuanto a su estilo de presentación del mensaje, en cuanto a su temor y a su temblor, evidentemente Dios lo respaldaba, y el propio apóstol lo mostraba como un asunto que manifestaba más el poder de Dios que evidentemente la debilidad o el defecto de lo que es el Evangelio. Entonces vamos a terminar aquí nuestro programa de hoy, y espero que hayamos podido juntos animarnos con todo lo que aquí nos enseña el apóstol, y que podamos aprender de cómo tenemos que ser y cómo no tenemos que ser bíblicamente en la exposición del Evangelio de Jesucristo. Que Dios les bendiga, y les espero en el próximo programa. Muchas gracias. Certeza, yo sé que mi Cristo vive. Hasta aquí nuestro programa de hoy, un mensaje para ti. Si te gustó, si estás interesado en conocer más a Dios y saber más de su palabra, llámanos. 968-117-107 es el teléfono de Radio Luz a las Naciones. Si no tienes una Biblia y quieres conseguir una, te enviaremos sin compromiso un ejemplar de la misma. Puedes descargar este programa o volver a escucharlo en la página web de Radio Luz a las Naciones, www.fmradioluz.com. Recuerda, Cristo está cerca. Todos los sábados hay un mensaje para ti. No te lo pierdas. Que ni lo alto ni profundo, ni la muerte ni la vida podrán separar